Algo de lo que nunca nadie nos habla en la universidad, cómo ser financieramente productivos a través de tu carrera, ¿no? O sea, a través de lo que tú estudiaste. Un gran error financiero que yo hice fue haberme comprado un carro de agencia. Nunca lo hagas. Yo me puse una meta personal. Voy a juntar 6 meses de lo que le pagan a mi esposo en su empresa para que se venga aquí. Entonces, en enero del 2024 tomamos la decisión de que se saliera de trabajar. Hola mi querida doctora emprendedora, muy buenos días, tardes, noches, depende en qué momento escuches este episodio. Y el día de hoy te traigo un tema muy personal, es algo que quiero compartirlo contigo porque pues eres parte de mi comunidad y porque además creo que son temas de los que a lo mejor nadie habla o nadie dice o solo vemos una cosa frente a las redes sociales, pero no sabemos la realidad de todo lo que hay atrás. Así que el episodio de hoy se titula de esta forma y de eso hablaremos durante todo este episodio. Y es que saqué a mi esposo de trabajar. Y tranquila, porque a lo mejor aquí empezarás a decir, pero Jessy, ¿cómo que sacaste a tu esposo de trabajar? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo fue eso? Bueno, esto ocurrió en febrero del 2024, o sea, ya hace más de un año, que sucedió toda esta situación en nuestra vida. Pero te voy a dar un poquito más de contexto, te contaré chismecito. De hecho, vamos a inaugurar una nueva sección en este podcast que se llamará Chismecito de Consultorio. Y en este chismecito de consultorio, pues es que saqué a mi esposo de trabajar. ¿Cómo, Jessy? O sea, hoy tu esposo ya no trabaja, ¿a qué se dedica? ¿Qué está pasando? ¿De qué me estás hablando? Bueno, te voy a contar el chismecito para darte un poco más de contexto y de ahí te cuento las estrategias que utilizamos para hacerlo. Y bueno, yo me casé cuando tenía 29, casi 30 años y me acuerdo perfecto que cuando nos casamos, el manager y yo dije, mira, tu dinero es mi dinero, mi dinero es mi dinero y juntos y felices por siempre. Y así fue. La realidad es que más o menos unos 3, 4 años que a partir de que nos casamos, yo estaba trabajando en el Hospital Infantil de México, trabajé como coordinadora en clínicas dentales, tenía mi clínica, daba clases, hacía interconsultas, ¿no? O sea, iba y hacía mis endodoncias y demás. Entonces, como que todo esto, pues, construía mi portafolio de dinero. Y mi esposo, él es ingeniero y él trabajaba en una empresa transnacional, una muy buena empresa, muy buenas prestaciones, su sueldo era muy bueno. Y cuando nos casamos porque nos compramos una casa. Y cuando nos compramos la casa fue cuando yo le dije, bueno, pues ya, ¿no? O sea, te toca todo esto. Entonces, en ese momento, o digamos que a partir de que nos casamos y nos fuimos a vivir a nuestra casa, pues él era el pilar financiero. La realidad es que creo que algo de lo que nunca nadie nos habla en la universidad, y déjamelo en los comentarios si a ti también te ocurrió, pues es que nadie nos dice cómo ser financieramente productivos a través de tu carrera, ¿no? O sea, a través de lo que tú estudiaste. Entonces yo pues estudié odontología y luego hice una especialidad en endodoncia y periodoncia. Entonces nunca nadie me dijo, mira, con esto vas a poder vivir y hacer todo. Entonces para mí pensar en comprar una casa era como imposible, pues no tenía un trabajo estable. Y casi después más bien cuando nos casamos, yo estaba trabajando en el hospital infantil, entonces yo dije, pues ya tengo mi trabajo estable. Entonces nos casamos, tenemos la casa y mi esposo siempre fue el que hizo todos los gastos, ¿no? Realmente lo que yo ganaba dentro de todos mis trabajos, pues era para mis cosas personales. Y aquí es donde las cosas murieron. ¿Por qué? Pues porque yo gastaba como diputada, como sin un control. Tenía una muy mala relación con el dinero, cosa que ya he sanado. No me hacía cargo de mis finanzas. Para mí lo más importante era pues atender al paciente, darle todo lo mejor, ya saben, dar todo de mí. Y ya cuando llegaba incluso la hora que tenía que cobrarle a mis referidores y demás, era como, bueno, ¿no? O sea, ok, no, me decían, pues te voy a pagar cuando llegue el pago de la aseguradora, cuando llegue esto, y yo como, bueno. Pero yo nunca le puse el foco al dinero y además tampoco tenía genuinamente la necesidad del dinero. Porque mi esposo, el manager, me daba dinero, me daba como mi gasto y pagaba todo lo de la casa. Entonces realmente yo no tenía como esa necesidad financiera
Y yo pues vivía, la verdad, en una oscuridad financiera, porque aquí pasó algo, nunca nos sentamos a hablar de dinero. Y yo quiero hoy invitarte a que de verdad, si tienes una pareja y una pareja con la cual compartes vida, no sé, igual y hasta negocio, con la que compartes todo, te sientes a platicar con esa persona y le preguntes, oye, ¿qué onda con las finanzas? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo nunca me puse a platicarlo con él. Hasta que un día, me acuerdo perfecto, que yo lo vi muy estresado. Él es es ingeniero, así que imagínense, ¿no? Súper cuadrado. Entonces yo lo vi muy estresado, estábamos en la sala y entonces él estaba en su computadora y yo haciendo mil cosas y en eso le digo, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás así? Ya como que habíamos tenido algunos problemas, como que algo no estaba funcionando, pero yo, Jessie, nunca me había hecho cargo o nunca me había dado cuenta de la parte financiera. Entonces me dice, Jessie, tenemos una gran deuda. Y en ese momento yo me quedé como, ¿cómo que tenemos una deuda? ¿De qué me estás hablando? Si tú tienes este trabajo, si te va bien, si tenemos todo esto, ¿qué pasa? Me dice, Jessie, tenemos una gran deuda. Haz de cuenta, nosotros hacíamos algo que en otros episodios te he contado, que era gimnasia financiera. Entonces, yo cuando entré a trabajar, o sea, un gran error financiero que yo hice fue haberme comprado un carro de agencia. Nunca lo hagas, a menos que tengas el dinero de contado para pagarlo. Pero mi sueño, nuevamente, en una mala educación financiera, en una mala relación con el dinero, mi sueño era comprarme un carro nuevo de agencia. Me acuerdo perfecto porque yo he coordinado una clínica en Polanco, que yo compré mi carro en Mitsubishi de Polanco. Entonces yo me compré mi carro y estaba muy feliz. Y entonces, cuando me dan el carro, así ya sabes, ¿no? Que le quitas la funda y todos aplaudiendo. Sí, pero ¿qué crees? Ese carro estaba a 40 y tantos meses, que evidentemente no son sin intereses, y yo tenía que pagar esa mensualidad. Entonces, nosotros, en esta mala gestión, una vez se nos ocurrió pedir un préstamo para pagar la cocina de mi casa, luego se nos ocurrió, pues si pedimos otro préstamo para pagar este préstamo y pagar parte del préstamo del carro, y así, total que en un momento nosotros teníamos una deuda de más de 25,000, 30,000 dólares. Entonces cuando yo me siento con él, le digo, ok, a ver, cuéntame qué pasó. Y me empieza a contar, mira, nosotros hemos gastado esto, o sea, mi esposo es la persona que cuenta hasta el chicle, todo. A partir de ese momento yo ya he sido esa persona, pero antes yo no lo hacía, porque yo decía, bueno, pues yo voy a trabajar, doy mis consultas y siempre tengo flujo de efectivo. La realidad es que para nosotros, los profesionales del área de la salud, el flujo de efectivo casi siempre es muy común, ¿no? O sea, es muy constante, te llega una consulta, un procedimiento, una cirugía, y como que es muy noble, por así decirlo, cuando no tienes una buena gestión financiera, pues el dinero siempre llega y se va y así. Entonces, yo era la doctora que se gastaba el dinero de su marido, era la doctora de las lomas, pero versión mala, porque pues me iba a clases que de zumba, de pilates. En ese momento nosotros no teníamos hijos, nosotros no podíamos tener hijos al principio, ¿no? O sea, nos tardamos como 4 años en tener hijos. Entonces no teníamos hijos, mi esposo, el manager, trabajaba hasta muy lejano, o sea, se hacía 2 horas, hacía su trabajo. Entonces él se iba a 5 de la mañana y regresaba a 7 de la noche. Y yo estaba sola en casa, de verdad que de repente iba al consultorio, pero pues siempre había alguien en el consultorio, iba a dar mis interconsultas, o si me tocaba trabajar en el hospital, o cuando entré a trabajar a estas clínicas. Entonces como que estos 4 años de oscuridad en mi vida financieramente hablando, pues yo gasté como si no hubiera un mañana. Cuando nos sentamos y hacemos toda esta parte, dijimos, ok, yo tomé la primera conciencia ahí, que fue, no soy una ayuda financiera, yo soy un pilar financiero en mi familia. Entonces yo no soy como de que, bueno, pues es que tu dinero es mío y no sé qué. La realidad es que hoy en día nosotros sabemos que eso es algo común. O sea, el error no fue decir mi dinero es mi dinero y el tuyo es el mío. El error fue no habernos sentado a ver cuánto dinero ingresas tú, cuánto dinero tengo yo y cuánto dinero necesitamos para la calidad de vida que hoy queremos. Entonces, como nunca nos sentamos a hacer eso, pues yo gastaba más de lo que realmente podíamos pagar, ¿no? Decidí tomar conciencia financiera y en ese momento me empecé a educar muchísimo en el ámbito financiero personal. Yo venía de una maestría ya en administración, pero pues nunca me enseñaron a administrar mi dinero personal. Entonces, bueno, como pareja
logramos pagar esa deuda más o menos en 2 años. En ese ínter me embaracé, fíjense lo que son las cosas, me embarazo, nace mi primer niño y nosotros seguíamos con deuda, pero ya estábamos como perfilándonos a poder pagar esa deuda. Cuando mi niño cumplió como más o menos 1 año y medio, mi primer hijo, nosotros logramos saldar esa deuda. Pero fue gracias a que nos sentamos los dos y tomamos conciencia de las finanzas en pareja. Y entonces dijimos, ¿cuánto dinero necesitamos para que nuestra casa pues funcione, siga, para poder pagar todo lo que teníamos que pagar? Y bueno, ahora que viene un nuevo bebé, ustedes saben que los hijos son muy caros, entonces ahora que viene un nuevo bebé, ¿cuánto dinero necesitamos? Y a partir de ahí hemos usado el mismo archivo financiero que hoy seguimos usando y que hoy le doy a mis doctoras de nuestro máster de negocios para doctoras Businesswoman. Entonces, en ese momento yo hice conciencia de las finanzas, empecé a trabajar en mí, o sea, el pilar que más fuerte y que más me ayudó a salir de ahí fue ser responsable. Muchas veces le echamos la culpa que no hay pacientes, la economía, es que en mi país, es que Jessy tú no sabes. Le echamos la culpa a todo lo de afuera, pero no te das cuenta qué existe adentro. Y entonces me volví una loca obsesiva, ya saben ustedes que aquí somos el team de las doctoñoñas, me volví una obsesiva en estudiar de finanzas y de finanzas personales y de mentalidad financiera. Entonces, como yo iba estudiando y al mismo tiempo empezamos a crecer, empezamos a tener más ingresos, lo que hice fue hacer nosotros tenemos una metodología que también la enseño en el máster de negocios que se llama método bola de nieve. Y a través del método logramos saldar estas deudas, porque no solamente le debíamos al banco, sino también le debíamos a mi mamá. O sea, teníamos deuda por todos lados. Cuando pasamos todo eso, logramos salir de esa deuda, pues lo logramos hacer. En ese momento, como que en el ínter, nace Tribu Doctora Emprendedora. Empiezo yo a generar más ingresos a través de Tribu. Tenía mi clínica, ya no trabajaba más en las clínicas, otras donde era gerente, pero yo tenía mi clínica. Y durante ese momento, como que nosotros empezamos a tener una estabilidad financiera y a poder despuntar. Porque ya no solo era mi esposo el que mantenía a mi familia, sino yo también ya entré en ese mood. Y ahí sí hicimos conciencia, dijimos qué te toca a ti, qué a mí, cuánto ahorramos, hicimos todo un plan. Hace 3 años me vuelvo a embarazar de Tribu Bebé y ya en ese momento la empresa que es Tribu, la que hoy estás viendo acá, la empresa empieza a crecer. La verdad es que fue algo que yo nunca imaginé. Creo que tendré que hacer algún otro episodio donde te cuente toda esta evolución de Tribu, pero yo nunca imaginé, cuando yo empecé Tribu, era yo solita con mi computadora enseñando de lo que sabía, que era finanzas corporativas o finanzas, pues administración de un negocio y administración personal, porque ya lo había aprendido en mi propia carne, ¿no? Entonces, yo empecé enseñando de esos 2 temas y la verdad es que fuimos creciendo, se fue haciendo más grande el equipo, entró Cami, o sea, como que el equipo empezó a crecer, digamos que me llevaba más tiempo. Cuando mi primer bebé nació, yo me dediqué todo un año a ser mamá de tiempo completo, no trabajé, la clínica seguía funcionando, pero yo no trabajaba en ella. Aparte, pues pasaron muchas cosas en ese año, entonces prácticamente un año yo me dediqué a ser mamá de tiempo completo. Y ahí fue donde llega pandemia, nace Tribu, lo que hoy conocemos de Tribu, en ese momento era Tribu Dental Emprende, hoy Tribu Doctora Emprendedora, y todo empieza a crecer. Entonces, cuando nos volvemos a sentar, nosotros tenemos estas pláticas, hay algunos que dicen que son pláticas incómodas, como de que, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? La parte financiera. La verdad es que yo creo que más bien son pláticas que te ayudan a crecer. Son estas pláticas necesarias que te ayudan a crecer como pareja. Entonces nosotros tenemos una cita de pareja donde nos sentamos con nuestra bebida favorita y pues hacemos estas conversaciones. Entonces cuando nace el Tribu Bebé, la verdad es que creo que ya era muy desbordante el tiempo. Ya teníamos el ingreso, pero ahora no teníamos tiempo.
y mi esposo y yo tomamos la decisión de no tener una niñera, pues mi mamá tiene su vida, ¿no? Sus cosas, ella es muy feliz, entonces mi mamá nos ayuda en ciertos días, pero no es su obligación ayudarnos todos los días a cuidar a nuestros hijos, porque pues quien decidió tener hijos fuimos nosotros. Entonces no tenemos una niñera, no tenemos a alguien que esté así como que todo el tiempo con nosotros, pero mi esposo, como les digo, trabajaba como a 2 horas de donde vivimos y la empresa estaba creciendo. Entonces, platicando en esto, él me dice, ¿sabes qué? Como que ya no me encanta trabajar ahí, me voy muchas horas, a veces lo mandaban a viajes en plataformas y demás, pues se iba una semana, entonces imagínate, mi esposo es un súper mega hiper papá y él es un papá súper presente, llevamos los dos a los niños a la escuela, estamos los dos en las juntas, los dos, o sea, compartimos una paternidad totalmente. Entonces él me dice, ya es como muy complicado hacer esto, la empresa y los niños. Entonces como que de ahí surgió la idea de, creo que hay que pensar qué vamos a hacer. ¿Cuál de las cosas dejamos porque no estamos pudiendo con todo? Entonces yo me puse una meta personal. Y yo dije, voy a juntar 6 meses de lo que le pagan a mi esposo en su empresa para que se venga aquí o para que busque otro trabajo que ya no le dependa irse hasta allá, pero que ya esté. Entonces, en enero del 2024 tomamos la decisión de que se saliera de trabajar. Por eso el título de este podcast es Saqué a mi esposo de trabajar. En enero del 2024 él renuncia a su trabajo y se queda un poco en el inter de qué hacemos. Entra a trabajar aquí a Tribu, él hoy es toda la parte, todo lo que ustedes ven visual, las cámaras, la plataforma, toma la parte administrativa, o sea, empieza a tomar muchas cosas de la empresa, a generar procesos que antes entre Cami y yo todavía no teníamos tan establecidos. Nuevamente, él es un ingeniero, entonces obviamente él viene súper estructurado. Y pues logramos una de las libertades más grandes, que es la libertad de tiempo. Para este momento, pues yo le dije, vamos a hacerlo. Obviamente toda nuestra familia estaba en contra de esa decisión. Eso mismo pasó cuando yo renuncié al hospital infantil, pues porque era como un trabajo estable y seguro. Entonces cuando yo renuncio, me dicen, ¿de qué me estás hablando? Si ya tienes el trabajo estable. Pero siempre mi esposo me ha apoyado en todo. La realidad es que él siempre ha sido un pilar fundamental en mi vida, y ahora que tomamos la decisión de que él se saliera de su trabajo, pues imagínense, o sea, él había sido el pilar financiero, el que trabajaba en una empresa súper guau, con muchísimas prestaciones, con todo, y el decir, vas a renunciar con 2 bebés y una empresa que no sé muy bien todavía, mi mamá todavía no sabe muy bien a qué me dedico, ¿no? Como que mi mamá dice, pues yo te puse tu primer consultorio y ahora te veo ahí en tu computadora, no sé muy bien qué haces. Poco a poco ya lo va entendiendo un poco más. Pero claro, o sea, llegaron muchas personas que nos dijeron, ¿de qué estás hablando, Jessie? ¿Cómo que va a renunciar a su trabajo? Entonces, ¿qué pasó? Pues ya teníamos 6 meses, entra a la empresa y a partir de ese momento comienza un crecimiento exponencial en Tribu. O sea, Tribu duplica sus ingresos al año pasado gracias a que hoy ya teníamos al manager que nos ayudaba en toda esta parte de la estructura, de videos, de todo, porque antes lo hacíamos solo Cami y yo todo. Hoy tenemos un equipo de más de 10 personas, pero antes primero era yo, luego éramos Cami y yo y ahora ya somos todo un equipo. Entonces, ahora nosotros tenemos esta libertad. Nosotros únicamente trabajamos de lunes a jueves, de 9 o 10 de la mañana a 2 de la tarde. Todas las tardes pasamos con nuestros hijos y los viernes yo decidí que fuera mi mañana libre y tenemos nuestra mañana de esposos y el manager viene a trabajar un ratito. La realidad es que nosotros trabajamos 4 horas al día en toda la semana. Entonces, claro, no fue nada sencillo, pero la realidad es que ha sido la mejor decisión. Ya después, un día que el manager, porque a él no le gusta salir en la cámara, pero un día que el manager quiera, hacemos un podcast donde él nos cuente pues cómo fue esa decisión. Y claro, todos los desafíos que ha sido trabajar con tu pareja, porque imagínense, o sea, al principio yo ni siquiera lo veía, porque él trabajaba, se iba a las 5, regresaba a las 7, se iba a plataformas, se iba a proyectos de ingeniería y pues había veces que se iba una semana. Llegan los bebés, cambia nuestra vida
pero él sigue teniendo ese trabajo. Entonces, salirse de esa estructura y venirse a trabajar a un emprendimiento de unas mujeres súper poderosas que somos nosotras, pero además el quitarse como esa estructura de lo que viene, pues significó un desafío. La realidad es que yo admiro demasiado a mi esposo, al manager, y te amo demasiado, porque él nunca se ha sentido como mal o así como menos hombre, porque en ese momento pues yo era la que generaba el dinero. O sea, eso nunca ha sido una preocupación para él, o el que yo sea la que brille en la cámara, y eso nunca ha representado ningún problema. Lo he platicado con él, le he dicho, oye, en algún momento te hace sentir mal, te pasa esto, o sientes que yo soy, y él es muy seguro de sí mismo, entonces me dice, no, para nada. Hoy yo estoy en este lugar y estamos creciendo para el proyecto en común que son pues con nuestros hijos y nosotros como pareja. Entonces la realidad es que, o sea, hemos tenido un montón de baches, de desafíos. Al principio evidentemente nos peleamos hasta morir porque pues todo cambió. Nosotros antes teníamos la oficina en la casa, ahora ya tenemos nuestro mini corporativo, pero ya tenemos una oficina, un espacio fuera de la casa, y sigue siendo un desafío porque pues nuestros hijos son pequeños todavía, nos representan demasiado tiempo el estar con ellos, porque nuevamente les he dicho, no tenemos niñera. Nosotros somos papás de 0 tablets y celulares y demás. O sea, si vamos a un restaurante ya sabemos que primero come uno y luego el otro, porque hay que jugar con los bebés, porque no les llevamos una tablet a un restaurante. Entonces, hemos tomado decisiones de crianza un poco kamikaze, pero ha sido una decisión que hemos tomado entre los dos y que también estamos dispuestos a asumir pues ese tiempo que nos lleva. Claro que a mí me encantaría viajar y ir a dar conferencias y demás, pero hoy decidimos a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Y además de eso, les puedo decir como empresaria, y ahorita ya me voy como a mis enseñanzas profundas, pero como empresaria te puedo decir que para mí sí ha sido la mejor decisión que hemos tomado, porque hoy no me siento sola, porque sé que puedo crecer más, porque tengo el respaldo de mi esposo que me va ayudando y que me va diciendo, a ver, Jessie, yo soy una mujer muy visionaria, soy muy soñadora. Entonces de repente un día se me ocurre, oye, ¿y si hacemos esto? Entonces él como que me aterriza, a ver, ok, hoy las cosas son así, que sí y que no. Y ha sido un balance muy bonito, nos hemos acoplado muy bien. Hoy en día la empresa toma decisiones, digamos que las decisiones de la empresa son tomadas por Cami, que pues es nuestra gerente, por él y por mí. O sea, nosotros tres tomamos decisiones de lo que ocurre acá en Tribu y claro, siempre pidiendo opinión de nuestro equipo, ¿no? Pero creo que sí fue la mejor decisión, ha sido un desafío grande. Evidentemente muchas veces también he dicho, ay, quisiera ser la doctora de las lomas mantenida. Van a ver en el chat si ustedes también son esa persona. O sea, quisiera ser la doctora mantenida, que el marido llega y le da dinero, pero la realidad es que es una súper bendición de Dios, del universo, el que hoy podamos estar aquí. Entonces, ¿cuáles fueron mis 3 enseñanzas profundas? Y luego te voy a dejar 3 tareas, ¿vale? La primera enseñanza que te puedo decir es que si tú no trabajas tu mentalidad, si tú no trabajas tu identidad con el dinero se te va a ir de las manos. O sea, el dinero siempre va a buscar a dónde irse. Y tú tienes la opción de decirle a dónde se va, o que un día voltees y dices, pues no sé a dónde se fue el dinero, pero se fue. Entonces, número 1, o sea, mi primera enseñanza siempre es trabajar mi termostato financiero, mi mentalidad, mi relación con el dinero, lo que digo, lo que pienso, toda la parte mental sobre el dinero. La segunda enseñanza que yo tuve, tener un control financiero, saber exactamente a dónde se va el dinero y cómo lo puedo hacer crecer. Porque yo lo veo así, y este ejemplo lo aprendí de una de mis mentoras, y decía, es que el dinero es como si fuera un mejor amigo. Si a tu mejor amigo tú dices, no, mejor ni lo veo, no quiero saber dónde está, mira, ni me hables, ni quiero saber de él, o le mientas o dices, ay, ¿no? O sea, como que hablas mal de tu amigo, pues esa persona no va a seguir siendo tu amiga, ¿estás de acuerdo? Pero si tú le hablas como un amigo al dinero, sabes en dónde está, sabes cómo está, sabes, o sea, hablas sobre eso, pues tu amigo va a estar contigo.
Para mí el dinero es mi amigo. El dinero hoy ha sido una parte fundamental para poder crecer y también para poder darle mayor abundancia. Hoy pues la empresa ya no es mi familia nada más, ya son otras familias que pues se benefician con esta empresa y que además nos ha hecho crecer y nos ha podido ayudar a impulsarnos. Entonces el hacerme o el cambiar esta relación y también el tener este control financiero es importante, o sea, toma el control de tus finanzas. La tercera enseñanza realmente ha sido el hablarlo y el tener una conversación transparente. De verdad que creo que voy a hacer un podcast de eso, pero muchas veces hay infidelidades financieras, donde genuinamente la mujer no sabe cuánto gana el hombre. La mujer está ahí y el hombre dice, pues es que este es mi dinero. Y ella dice, bueno, vamos a crecer. Se los digo porque me ha tocado 2, 3 casos que he escuchado de doctoras que les pasa eso. Oye, vamos a crecer, vamos a juntar el dinero. Y el marido es como, no. O sea, este es mi dinero, yo te doy para esto, tú haz con tu dinero lo que quieras. Entonces es poco probable que puedan crecer. Yo no me meto en las conversaciones de pareja, cada uno elige cómo llevarla, pero sí creo que un súper acierto que nosotros hemos tenido ha sido juntar todo en una sola cubeta y de ahí mandarla a lugares. Hoy en día mi esposo y yo tenemos un sueldo evidentemente de esta empresa, el mismo sueldo, y también los beneficios, es decir, las utilidades que salen de esta empresa es igual para los dos. Sin importar que, pero es que tú hiciste la empresa, Jessie. Aquí yo tuve que trabajar demasiado el ego. El yo soy, yo hice, yo esto. En realidad, mi esposo pues siempre ha estado conmigo. Hoy somos unos grandes socios, papás, pareja, que nos ha costado mucho, nos ha costado mucha terapia, nos ha costado muchos encontrones, nos ha costado muchos pleitos, pero que hoy lo hemos logrado. Entonces, el que tengas un plan financiero en común te ayudará a poder crecer, ¿vale? Ahora van las 3 tareas que tienes para este episodio del podcast. Espero que te haya gustado, espero que haya sido, además de un chismecito del consultorio, algo que te ayude también a través de mi historia, a través de lo que hemos pasado, a que tú también puedas a lo mejor hacer esa conciencia financiera. Y al finalizar te tengo una súper noticia porque estamos a punto de abrir las inscripciones al máster de negocios para doctoras. Este máster de negocios para doctoras es una aceleradora de consultorios en donde durante 8 semanas hacemos todos los procesos, finanzas, marketing, expansión que tu consultorio necesita. Así que al finalizar el episodio te contaré un poquito más. Ahora, vámonos con 3 tareas concretas para ti a través de este episodio. Número 1, necesito que hagas una radiografía financiera de cómo estás ahora, pero que seas muy honesta. Jessie, ¿cómo lo hago? Número 1, necesitas saber cuánto dinero tienes actualmente en tu cuenta. Abre tu cuenta del banco, no sé cuántos bancos tengas, pero abre tu cuenta y ve cuánto dinero tienes de efectivo, de flujo de efectivo actualmente. Vamos a hacer una radiografía financiera rápida. ¿Cuánto dinero tienes actualmente? El segundo paso es saber cuánto dinero debes. Jessie, ¿qué es una deuda? Todo. Desde la tarjeta de crédito de Palacio de Hierro, desde la tarjeta de crédito de Bancomer o desde la tanda con tu prima, todo eso es una deuda. Entonces tienes que saber exactamente cuánto dinero debes. Entonces, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero debes? Y la tercera cosa es cuánto dinero necesitas mensualmente para poder tener la calidad de vida que hoy tienes. Con eso tendremos un primer diagnóstico para saber en qué estatus estás actualmente. Tú puedes decir, Jessie, tengo 100, debo 80, pero necesito 40. Entonces, las cuentas no nos van a salir. Necesitamos saber exactamente cuánto dinero necesitamos mes con mes para poder llevarte, que es algo que enseñamos en el máster de negocios, para poderte llevar al nivel de tranquilidad financiera. Es decir, no debo, no me deben, tal vez todavía no logro vivir sin trabajar, pero estoy tranquilo financieramente. Es al lugar al que yo te quiero ayudar, ya que yo pasé por ese espacio y te quiero ayudar a que tú también lo logres, ¿vale? Tarea número 2. Quiero que dejes de pensar que eres una ayuda en tu casa, o que tu consultorio es un hobby, o que tu consulta es un hobby. Tu consulta es una empresa, eres un negocio. Y tienes que pensar como tal, que como una empresa, ya sea que tú eres la empresa porque tú eres la pediatra ultra especializada, tú eres esa empresa. Y tienes que pensar que como empresa
tienes que tener beneficios. Entonces deja de pensar que es una ayuda, que es un hobby y toma las cosas en serio como un negocio. Bien, y la tarea número 3 es crear tu primera X financiera. Jessy, ¿qué es una X? Dentro del máster de negocios para doctoras, que muy prontito va a abrir sus puertas, nosotros les enseñamos a hacer sus 10X, que poco a poco durante estos episodios y bueno, ahorita te voy a decir qué va a pasar, pero les enseñamos a hacer esta parte de finanzas saludables, ¿cierto? Para que tú puedas poder crecer, no solo tú, tu negocio, tu familia y puedan lograr los sueños que ustedes quieran. Entonces, bueno, dentro de todo esto, hoy quiero agradecerte por escucharnos. La realidad es que creo que yo siempre digo que Diosito y el universo nos quieren mucho porque un día pusieron esta idea en mi cabeza de tener a tribu, que aún a pesar de que a lo mejor hoy, doctora, seas tú esa yo de hace 5 años que tenía deuda, que estaba estresada, que no hacía conciencia del dinero, que tenía una mala relación con él. O sea, sí hay un camino, pero tienes que empezar hoy. Tienes que tomar la decisión, las riendas, el saber que sí se puede. No va a ser fácil tal vez, no va a pasar mañana, pero sí se puede. Y te lo prometo porque yo estuve en ese hoyo donde dije, nunca vamos a poder pagar esto. O sea, nunca. Además, para mí, hablar de $25,000 era un montón de dinero. Hoy en día ya no, porque mi termostato financiero ha crecido. Pero en ese momento para mí era como, en la vida he visto $25,000, ¿no? Entonces, si estás en ese lugar, sí se puede y tienes que darte la oportunidad de creer que se puede. Porque si tú lo crees, por si tu corazón lo cree genuinamente, eso va a pasar en tu vida. Si tú no crees que vas a salir de ahí, tampoco va a pasar. Entonces tiene que ser algo que tú interiorices y creas que se puede. Porque si tu corazón lo soñó, es porque ya te pertenece. O sea, por algo tienes ese sueño. Bien, y también te quiero decir que pues realmente esto es algo que se construye con los días y que lleva un método. Porque tú tienes 2 opciones ahora. Hacerlo tú sola, como yo, y probar y sufrir y llorar y todo, o seguir un método. O sea, tú tienes 2 opciones, toma la mejor decisión y depende de eso, pues será el tiempo y los resultados que vas a tener. Ahora, dicho todo esto, viene para este momento, si estás escuchando el podcast justo en la fecha que sale, que se estrena, tenemos la Semana de Aceleración de Consultorios. Este es un evento gratuito de 4 días donde te enseñaremos el paso a paso para poder acelerar los resultados de tu consultorio. En esta semana de aceleración nosotros trabajamos con las 3 etapas de un consultorio, pues realmente que le ayuda a crecer. La etapa de estabilidad, donde hablamos full finanzas personales y finanzas del consultorio. Tenemos la etapa de crecimiento, en donde hablamos de marketing, liderazgo, ventas y procesos y sistemas para tu clínica. Y la etapa número 3, que es la etapa de expansión. Y en etapa de expansión yo les enseño las bases de un negocio digital como el que hoy tengo, con el cual tú puedes hacer más grande tu negocio, puedes crecer, puedes tener la tercera libertad, porque hay 3 libertades, la libertad financiera, la libertad de tiempo y la libertad de ubicación geográfica. Hoy en día nosotros tenemos esas 3 libertades porque literalmente agarramos nuestra computadora y nos vamos a poder trabajar en cualquier lugar del mundo. La realidad es que hoy los negocios digitales son uno de los pilares financieros más grandes de la economía mundial. A partir de pandemia, los negocios digitales triplicaron, duplicaron, cuadruplicaron, o sea, crecieron exponencialmente, y eso nosotros enseñamos en la última etapa del máster de negocios, para que tú también puedas expandir tu negocio, tu clínica, tu consulta, tu conocimiento y puedas ayudar a más y más pacientes. Así que, mi querida doctora, si tú también estás lista para dar ese siguiente paso como nosotros lo hemos dado y quieres lograr estas libertades, pero sobre todo quieres convertirte en una businesswoman, te vemos dentro de la Semana de Aceleración de Consultorios. Aquí en la descripción te voy a dejar el link para que te puedas inscribir y te vemos ahí. Son 4 días intensivos en los que, créeme, te enseñaré todo lo que yo aprendí a lo largo de este camino.
Así que mi querida doctora, gracias por escuchar este podcast, este chismecito de consultorio y nos vemos en el próximo episodio.